Saludos desde el estado de Baja California, acá en México, en la frontera norte de este país. Me congratulo al estar frente a una obra, la más reciente, del prolijo escritor Pedro Ortega, pedagogo español. eh, como digo, la más reciente. Esperemos que no sea la última y quisiera saludarles y además hacer algunos comentarios en torno a este trabajo, La huella del otro. Eh, Haré algunas reflexiones y encantado y además agradecido por la oportunidad de compartir tanto con el buen Pedro Ortega como el entrañable amigo Eduardo Romero esta conversación en torno a la obra. Vayamos pues. Miren, Pedro Ortega suele buscar con cuidado los títulos de sus libros. Eso ha sido una constante en él. Solo por citar un par de ejemplos, uno de ellos lleva por nombre Una escuela con rostro humano, editado en el 2017 por el programa editorial de Cetis Universidad, y otro más, A la intemperie, en el 2021, editado por Octaedro. Este otro, por el cual has recorrido tu mirada analítica, y que seguramente lo recorrerás si no lo has hecho, lleva por nombre La huella del otro. Rostro, intemperie, fragilidad, caminos y veredas, circunstancias, historicidad, ética, ¿no? Antropología, encuentro, forman parte del bagaje de conceptos con los cuales Ortega Ruiz va interpretando el mundo que le ha tocado vivir. De hecho, dos categorías centrales recorren la espina dorsal de este libro: la circunstancia, hábitat natural de la vida de todo ser humano y por tanto también de la educación, y la ética, equipaje necesario de la vida humana. Cada página es un asomarse a una nueva propuesta antropológica y ética y a un nuevo modo de estar el hombre en el mundo y de relacionarse con los demás. Creo que lo que hay que consignar en una obra como esta, síntesis de un pensamiento de época, como digo, en el sentido de la dialéctica, de esta famosa tesis, antítesis y síntesis, de toda una trayectoria que ha labrado el buen Pedro durante décadas y décadas de lecturas y de reflexión y de escribir, es justamente la que lo produce. Pedro Ortega ha cohabitado todos estos años con una expresión de Ortega y Gasset, el ser humano y sus circunstancias. De hecho, afirma: la vida no nos es dada, ya hecha, acabada, la tenemos que hacer cada uno a lo suyo, nos recuerda sabiamente Ortega y Gasset, dice Pedro. Es una responsabilidad que no podemos transferir a otro y que nos acompaña siempre. No me referiré en esta intervención a lo que Ortega Ruiz ha hecho de su vida, pero sí a que ha sido capaz de tejer, al estilo de las artesanas que van produciendo con sus manos de artistas, un vestido de gran belleza, con las palabras, su mejor instrumento de trabajo. La huella del otro le da el toque final a un discurso del cual se ha ocupado en los años más productivos y luminosos de su vida. De las artesanas aprendió la paciencia para acomodar los avalorios en su sitio, sostenemos en la metáfora. Fue poniendo esas piezas una a una, primero desde la educación, en valores, y luego pasando por la responsabilidad, la compasión y la acogida. En aquellos años en los cuales compartía su conversación y sus textos y la escritura con el buen Juan Escabres. En ese devenir se ha ido respaldando de su experiencia de profesor universitario, lo mismo que en cientos de lecturas que hizo entre clase y clase, entre el fin de un curso y el inicio de otro. Al cabo de los años surgió el concepto que ha ofrecido a la comunidad académica para el diálogo y el debate: la pedagogía de la alteridad. La huella del otro es justamente eso. No puedo cruzarme de brazos y darme por vencido. Esa parece ser la consigna de Pedro en este libro. Por eso se hace estas preguntas que surgen desde la inconformidad por ver un mundo secuestrado por la fragilidad. Y lo cito: ¿qué nos está pasando?, se pregunta. ¿Por qué? ¿Y cómo superar esta situación? Sin responder a estas inquietantes preguntas, transitaremos sin brújula, sin objetivo o meta a la que llegar. Necesitamos pensarnos de nuevo, sin dogmas que debemos conservar, sino examinando sin prejuicios la realidad que nos envuelve y nos condiciona. Necesitamos, dice, examinar en su raíz las causas del mal que nos atenaza y afrontarlas con coraje, constancia y generosidad. Y sobre todo, inteligencia y esperanza. Pedro Ortega va yendo contracorriente en el mundo de la pedagogía y la filosofía.
y no ceja en su empeño por instalar en el debate educativo la crisis de la educación y la necesidad de trabajar en una nueva ética y en una nueva antropología desde la obra de Manuel Levinas, específicamente desde su concepto de hombre y de su relación irreductible con el otro. En ese sentido, en esta gran trayectoria y reflejado tras la huella del otro está la ética de la compasión, la pedagogía de la alteridad. Esta historia ya está en muchas de las aulas y foros de Iberoamérica, y creo que para satisfacción y un poco para tranquilidad de esa mente intranquila de Pedro Ortega, afirmar que está en Baja California, está en Michoacán, está en Manizales, en Antioquia, en Bucaramanga, Colombia, está en Murcia, en Granada, España, solo por mencionar 3 territorios distantes por más de 10,000 kilómetros. Se lee y se trabaja en proyectos educativos con esta fórmula: ética de la compasión y pedagogía de la alteridad. Los textos de Pedro Ortega Ruiz se leen y se discuten en coloquios, encuentros, seminarios y, por fortuna, en los salones de clases universitarios, repletos en las maestrías en educación e incluso en los doctorados en educación. Pedro Ortega ha asumido su responsabilidad desde hace muchos años y eso lo tiene que tener satisfecho. El profesor de libros ha leído con pasión y ha escrito con claridad. Hoy día lo hace en la madrugada, cuando el sol todavía no se asoma por el levante. En las últimas brumas de la noche es cuando mejor piensa. Espoleado por una idea, se levanta y escribe hasta dejar el punto y las comas donde deben de estar. Así surgió La huella del otro, y seguramente así surgirán por lo menos un par de títulos más, hilando las ideas en las madrugadas tibias o frías, dependiendo de las moreras de Murcia. Esas moreras de Murcia, tibias si tienen sus hojas verdes, frías si éstas habían caído. Pues nada, espero que disfruten el texto y es verdaderamente un gusto y un placer conversar, estar en este diálogo en la presentación de este libro. Un abrazo y saludos y felicidades también a Redipe por esta obra tan importante.